16º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco». Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. La primera lectura es la del libro del profeta Jeremías y comienza con un ay, una advertencia y al mismo tiempo una amenaza a los pastores de Israel que dispersan las ovejas, que no cuidan de ellas, sino que dejan que se pierdan. Dios pedirá cuentas de ello. Severa advertencia esta que él hace a los pastores de todos los tiempos, y hoy también. Dios habla, advierte y hace saber cuál es su juicio, si no se convierten estos pastores que siembran confusión, que dicen ocuparse de unir al rebaño, pero por ser sus fines espurios no lo unen, sino que lo dispersan y hieren a las ovejas, y ellas vagan sin pastor. Vagan porque no reconocen en ellos la voz del buen pastor, de aquel que dio su vida por ellas. Les dice Yahvé a estos falsos pastores: vosotros dispersasteis mis ovejas y las dejasteis ir sin preocuparos de ellas. Así que voy a pediros cuentas por la maldad de vuestras acciones. Acciones malvadas, perversas, que no quedarán sin castigo. Pero el Señor no dejará solas a sus ovejas, a aquellos que añoran su voz, aquellos que se niegan a seguir a los despiadados pastores, a los apóstatas, porque les dice: yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países. Estas palabras en un tiempo como este deben devolver la esperanza a quienes están a punto de perderla, porque nadie habla y se ven solos y acosados por la mentira, abatidos por la verdad que les fue robada, y desfallecen por falta de sacramentos, y lloran las continuas profanaciones y sacrilegios que se cometen, ya que dice Yahvé por boca de Jeremías: habrá un resto que no se perderá, que no seguirá a aquellos pastores por los caminos de muerte, sino que serán reunidos por el mismo Señor. Él ya las está reuniendo, y para eso se vale no solo de sus fieles pastores, sacerdotes de Cristo, sino especialmente de su enviada, la mujer vestida de sol. La Santísima Virgen viene a reconciliar a la humanidad con Dios, llevándola a su Hijo, porque Jesucristo, como dice San Pablo a los Efesios, que es la segunda lectura, derriba el muro del odio que levantamos los hombres y nos trae la paz. Y esto lo hace en cada Eucaristía. Por el sacrificio que se hace presente en cada Eucaristía que se celebra, la violencia se transforma en amor, la muerte en vida. Porque en la Eucaristía Jesucristo se ofrece en sacrificio al Padre para la salvación del mundo. Y por eso el enemigo pone todos sus esfuerzos en banalizarla, en distorsionarla para al fin eliminarla. Es lo que se ha venido haciendo, reduciéndola a un acto de convivialidad, en un círculo cerrado entre el sacerdote y los presentes, alrededor de una mesa que ha dejado de ser altar. Y se ha dicho: ¡qué bonito! Ahora el cura no da la espalda a la gente. No se daban cuenta que estaban cambiando la celebración del divino sacrificio por la autocelebración humana. Ocurría sin que la mayoría lo advirtiese.
Junto a ello vino la comunión en la mano y de pie, con la que se quitó todo gesto de reverencia, reconocimiento a la presencia real del Señor y de consecuente adoración. A ello se sumaron las restricciones por efecto de una llamada pandemia y la obligatoriedad de comulgar en la mano. Todo converge, queridos amigos, todo converge. Muchos fieles enamorados de la Eucaristía, deseosos de rendir el debido honor, la alabanza y la gloria al Señor en su presencia en la Eucaristía y viéndose impedidos, optaron por la comunión espiritual. O bien emigraron hacia donde se trataba la Eucaristía y todo el culto con el respeto y la dignidad merecidos. Ahora algunos de ellos se ven nuevamente impedidos, mientras observan que el campo en el que deben luchar es el de la Santa Misa y de la adoración fuera y dentro de la misa. En estos momentos se deja sin efecto una norma vigente que había sido puesta para traer la paz en algo tan vital para la Iglesia como lo es el culto. Porque ahí se juega la fe. Porque es en la liturgia donde se manifiesta la fe que se profesa, dándole el merecido lugar a la forma de culto cuyos orígenes son antiguos y conformes a la tradición apostólica. De ese modo, manteniendo el misal romano promulgado por Pablo VI como rito ordinario, se daba cabida al misal romano promulgado por San Pío V y reeditado por Juan XXIII, al cual se le dio en llamar rito extraordinario o vetus ordo, reconociendo en él el debido honor por su venerable y antiguo uso, afirmando que son dos usos del único rito romano. Además, en justa defensa, un rito que se lo quería perimido, se reconocía que el misal de Juan XXIII, el llamado rito extraordinario, nunca había sido abolido, o sea, siempre había estado vigente. Ahora se ha derogado lo anterior y se decreta que ya no son dos las expresiones del único rito romano, sino una sola. El llamado rito ordinario, sea el novus ordo de Pablo VI. Los motivos que se alegan son la utilización del rito antiguo o extraordinario como rechazo de la reforma litúrgica que vino después del concilio, reforma a la que Benedicto XVI propuso corregir con su reforma de la Reforma. Esto hay que recordarlo. Sus recomendaciones, sin embargo, no fueron atendidas, ni tampoco las del cardenal Sará, quien fue incluso públicamente desautorizado. Y otro motivo que dan es la salvaguardia de la unidad, porque está dicho, al rito antiguo se lo pone en oposición al Concilio Vaticano II. En la práctica, el nuevo motu proprio, hecho público y efectivo este día pasado de Nuestra Señora del Carmen, deroga todas las normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores. La medida es drástica, o sea, es rigurosa, es enérgica, y perentoria, o sea, que es dado con carácter de urgente y apremiante. Bien, por lo que he podido saber y conversar, somos muchos los sacerdotes que observamos con tristeza que mientras a un rito antiguo, venerable, en la práctica se lo cancela o restringe severamente, por la otra, ninguna acción que debería haber sido enérgica y urgente se lleva a cabo en el caso, y estamos en el tema del culto justamente, del culto no a Dios, sino a un ídolo, en el mismo Vaticano y su ingreso en la Iglesia Madre de San Pedro. Que bendiciones a convivientes del mismo sexo son aceptadas y ninguna medida disciplinaria recae sobre ese, y otros actos también sacrílegos, como la intercomunión, es decir, permitir que protestantes comulguen, o el de pecadores públicos como políticos que sostienen y promulgan el aborto, que esos puedan acceder a la comunión, o se permitan liturgias que niegan el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, reduciendo el culto a un banquete festoso de un grupo. Nada de eso es tocado, nada de eso es reprimido, nada. Estamos muy fatigados, muy doloridos.
De la unidad ya hablé y no voy a repetir lo dicho. Solo invito a todos quienes comparten este mismo dolor a escuchar las palabras del Señor. Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Necesitamos estar a solas con Jesús, contemplar su rostro, reconocer su voz, adorarlo, reparar y pedirle que nos unja con el Espíritu, para no perder la luz en medio de la oscuridad, ni el rumbo en medio del desconcierto, y para que nos dé la fuerza para no claudicar. Hagamos un desierto en medio del frenesí del mundo y dejemos que la adoración silenciosa abra la puerta del corazón y el Señor haga de nosotros pastores que aman a las ovejas como Él las amó y las ama. No debemos tener miedo, no. El único temor, el único verdadero temor es ofender al Señor, a no serle fiel. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.